La Iglesia Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Una fecha especial, como decía mi esposa, como decía la pastora, una ocasión muy complicada para la iglesia, porque, por ejemplo, hoy tuve un par de cruces vía WhatsApp con algunas personas que me dicen: ¿cómo va a festejar la Navidad, pastor? Siempre aparece algún bicho raro por ahí, de abajo de las baldosas. ¿Cómo vas? Y encima, que se me ocurrió ponerme la imagen de esa. Ah, no sabía que estaba. Encima se me ocurrió poner un Papá Noel ahí, peor todavía. Más satánico este hombre. Escuché esta mañana, en realidad leí esta mañana los comentarios, no tienen nada que ver con nosotros, pero se lo digo como ejemplo, del obispo de La Plata, el obispo católico de La Plata. Capaz que usted leyó alguna noticia al respecto. Salió este hombre a hacer unas declaraciones en contra justamente de Papá Noel y empezó a criticar a Papá Noel y se metió con el imperialismo capitalista y se agarró con la coca y todo. Y ya, todo eso que, si bien mucho de lo que dijo es verdad, no es el momento, no es la ocasión y tampoco es el hecho de estar criticando o atacando una imagen de Navidad. Yo le suelo decirle a la iglesia, porque siempre, año tras año, suceden algunos tipos de tironeos respecto del festejo de la Navidad y, es más, del arbolito. Hace 3 años una familia se fue porque armamos el arbolito. Esas cosas pueden llegar a pasar. Yo suelo decirles, y se lo digo ahora para si alguno tiene algún tipo de duda, despejársela. Sí es verdad, Jesús no nació el 25 de diciembre. Sí es verdad, el árbol de Navidad no tiene origen cristiano, sino que tiene un origen pagano. Sí es verdad que los adornos y todas las cosas tienen un origen que tiene más que ver con el ocultismo y en algunos casos con lo demoníaco y no con el pueblo de Dios ni con Cristo. Pero por sobre todo eso hay 2 cosas que sí son verdad. Jesús no nació el 25, pero un día nació. ¿Cree usted que Jesús nació alguna vez? Ah, porque si me dice que no, ya estamos bien complicados. Claro. Y lo segundo, ¿cómo vamos a ser tan tontos, necios, de que el día que todo el mundo cristiano celebra a Jesucristo, hasta los que menos creen, hasta los que menos congregan, hasta los que no van a la iglesia jamás, algunos cristianos de esos medio duraznos estaban poniendo fotos hoy del lechón que se van a comer mañana, les preocupa más el lechón que Jesucristo. Otros me dicen, un hombre me dice esta tarde: pastor, no voy a poder ir al culto esta noche porque tengo que preparar las cosas para mañana. Digo, ¿de hoy para mañana? No sé qué estará haciendo este hombre, pero ponemos la mirada más en, no sé, estará adobando lechón, estaría el tipo, no sé qué. ¿Lo duda? Mira, hasta le preguntaría, mira, fulanito, ¿estás? Y capaz me dice, sí, claro, hay que prepararlo con tiempo. ¿Cómo vamos a ser tan necios de en esta fecha en que toda la gente se acuerda de Jesús, nosotros dar una imagen de que estamos en contra de lo que los demás hacen? Por favor, utilice el arbolito, la Navidad, hasta el gordo Papá Noel, utilícelo para hablar de Cristo, que es la esencia y es lo importante de esta Navidad. De eso justamente es lo que pensamientos que quiero compartir. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Había dicho que tenía la mitad del mensaje el miércoles que le iba a terminar hoy, pero después me avivé que hoy era Navidad, entonces lo dejé para la semana que viene. Pero sí quiero compartir unos pensamientos sobre esto. Para nosotros, ¿qué es para nosotros la Navidad? Acompáñeme por favor al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Es una palabra, le está enseñando el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Galacia y le cuenta respecto de los acontecimientos que tuvieron que ver con la venida de Jesús. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Menos mal, digo yo, menos mal que Dios no es cristiano. Menos mal que Jesús no es cristiano. No se le cayó a nadie nada, estamos todos bien, seguimos bien. Porque si Jesús fuera cristiano, o si Dios fuera cristiano, hubiéramos tenido todavía hasta el día de hoy un gran problema. Porque Él sabía la hora que tenía que venir y cuando era el tiempo apropiado. Si fuéramos nosotros, viejo, siempre llegamos tarde a todas partes. Empieza el culto 7:30, el loro está, con el gato y el perro que anda por ahí.
El color vino después. Menos mal que Jesús no se manejaba por esos criterios, sino que Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer, de la manera que la tiene que hacer. En tu vida Dios siempre sabe lo que tiene que hacer, en qué momento y en qué manera. Si estás esperando algo de parte de Dios, tengo que recordarte sobre esta palabra, que estamos en tiempo de cumplimiento, algo que se va a prolongar hacia el año que entramos también. Tiempo de cumplimiento significa que si vos estás alineado con la verdad de Dios, te acercás a Él conforme lo que Él pide de nosotros, si adorás su nombre, como hoy, todos juntos, exaltando su nombre, diciendo cuán grande es Dios, si te acercás a Él, si le crees y actúas en consecuencia, entonces es tiempo de cumplimiento de aquellas cosas que tal vez todavía estaban frenadas o trabadas. Vas a ver la mano de Dios sobrando en tu vida, lo vas a ver. En muchos casos ya lo han visto, en muchas situaciones se está gestando ahora, se está cocinando, tal vez alguno lo está sacando del horno como el lechón adobado de este tipo, pero ya sea ahora, sea la semana que viene, lo vas a ver, porque la palabra de Dios así lo dice y así se cumple. Vuelvo al texto, cuando vino cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, versículo 5, escúcheme, la Navidad no es, como lo decía, el arbolito, no es Papá Noel, no es el festejo, no es la comida, no es los cohetes, no es la sidra o champán, no es la reunión familiar, no es el momento del brindis, son todas cosas lindas, todas cosas que suman a un evento que compartimos, no es el encontrarse con amigos, no es el emborracharse después de medianoche, no es pelearse como ocurre en las peleas familiares. No es el tiempo de regalos. Aunque la Navidad es un regalo, no es el tiempo de regalos. El significado de la Navidad está muy por encima de todas esas cosas. La Navidad ni siquiera es, tantas veces lo decimos y lo deseamos cuando damos una bendición a otro, que en esta Navidad haya paz, prosperidad, bendición. Sí, sí lo hay, pero la Navidad no es para que haya paz, para que haya bendición, para que haya prosperidad, para que haya restauración. No es eso. Sino que en Navidad lo encontramos en la palabra. Hay un propósito. El nacimiento de Jesucristo tuvo una razón de ser. Tuvo un momento apropiado, tuvo un momento específico en el plan de Dios, en el reloj de Dios. Como le estaba diciendo las semanas pasadas, estamos en medio de la activación del reloj profético de Dios. Estamos por ver situaciones que estaban profetizadas, tal vez algunas de hace miles de años, que se empiecen a suceder en estos días que comenzamos a transitar. No digo que el año que viene, pero usted va a empezar a ver cosas que tienen que ver con cumplimiento profético. Es tiempo, como le decía en la semana, que recordemos solamente para tener en cuenta, y sigo con lo que estaba hablando, que recordemos que Jesucristo viene. Así como un día nació, así como un día murió, así como un día resucitó, así como un día ascendió. Si se cumplieron 4 de 5, ¿usted cree que la quinta no se va a cumplir? Si 4 de 5 profecías se cumplieron, ¿la quinta no se va a cumplir? Jesús vuelve. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Cuándo va a ser el momento? Exactamente igual. Volvemos al versículo anterior. Exactamente igual en estructura y en forma espiritual que en el momento del nacimiento. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Volví al 5. ¿Qué quiere decir cumplimiento del tiempo? ¿Cuáles eran las condiciones en que vivía la tierra cuando Jesús nació? La sociedad estaba destruida. La sociedad estaba quebrada, el pacto social, la relación entre hombres, entre los gobiernos, los pueblos, estaba quebrada. La religión estaba desaparecida, la economía estaba destruida, el Imperio Romano estaba en crisis. Los gobiernos estaban en crisis. Las guerras ya no servían más que solamente para hacer imagen, solamente eran un costo político, un puntaje político nada más. Mire que el tema de la política no viene de ahora, viene de siempre, de siempre. Siempre las cosas se hacen solamente por rédito político y no por otra cosa. Las mismas cosas que estaban pasando, las mismas cosas están pasando ahora. La sociedad está quebrada, el pacto social está quebrado, el vínculo familiar está quebrado, la economía está quebrada, las naciones, la gente, los pueblos, los corazones están quebrados. ¿Quién se acuerda de Dios? Estamos viviendo un tiempo similar al momento en que Jesús nació.
Por eso le repito, Jesús viene. Navidad, nacimiento no es todo eso, sino que Navidad es, lo dice versículo 5, ¿para qué? ¿Para qué nació? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Había un propósito, había una razón. En primer punto, en primer lugar, Jesús nació para redimir. ¿Sabe qué significa redimir? Usted era un esclavo, lo dice 2 versículos más adelante. Usted vivía en una condición tal vez de dolor. El pueblo como estaba en esa época, la sociedad como estaba en ese momento que yo le decía, Él vino para comprar, pagar con su cuerpo, con su vida, con su sangre, eso es redención. Y al pagar, entregarnos firmado un acta que decía libertad. Redención significa cambiar nuestra posición, nuestra visión. Redención significa cambiar nuestro destino. Ese pueblo estaba destinado a la perdición. Usted, antes de llegar a Jesucristo, estaba destinado a la perdición. No sé si lo sabía. Si no lo sabía, se lo digo. Y si lo sabía y se olvidó, se lo recuerdo. Y si no lo sabía, se entera ahora. Usted estaba destinado a la perdición, porque hay un camino destinado a la perdición. Dice la Biblia, literalmente, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que no lo estoy inventando yo. Estaba destinado a la perdición. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con el diablo? Bueno, el mismo diablo dice, otro texto bíblico, que al caer arrastró a un tercio de la tierra. Y sigue arrastrando a todos aquellos que buscan alejarse de Jesucristo. Por eso es tiempo que nos pongamos a cuenta con Él. Navidad es redención. Navidad es adopción. No solamente cambiarnos de la esclavitud, sino sacarnos de un reino de muerte, de un reino de dolor, a un reino de identidad. Navidad significa, yo no sé quién era y ahora sé quién soy. Aburro contando esto, lo cuento siempre que llego a este punto, se lo voy a volver a decir una vez más. Una vez cuando yo estaba recién convertido, tenía 1 año, supongo, a lo sumo, alguien pregunta, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿O qué fue lo que Dios hizo en tu vida cuando vos llegaste a Él? Y me salió así automáticamente decir, me dio identidad. Y hasta el día de hoy sostengo ese principio, me dio identidad. Tenía de todo, tenía posición, tenía dinero, tenía lo que usted quiera, pero no sabía dónde iba, no sabía ni quién era. Jesucristo me dio identidad. Tengo mucho menos dinero de lo que tenía antes, mucho menos, pero hoy sé quién soy y sé a dónde voy. El Señor te dio identidad. Mateo capítulo 1, un cachito y volvemos, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice un por qué. Segundo significado de la Navidad. Le dije recién, Navidad es redención. Navidad es adopción. Navidad es salvación. Le pondrá su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Navidad es redención cuando Jesucristo vino, y como dice en el libro de Colosenses, que Él vino a romper las obras del diablo. Cuando vino a romper esas obras, Él nos redimió, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, verso 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Él vino a darnos redención, al cambiarnos de reino, también nos cambió de posición y nos cambió de destino, nos cambió de forma de vida y nos dio una dirección hacia la cual dirigirnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje
escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó. Nos trasladó y nos llamó. Nos trasladó y nos llamó. ¿De dónde nos llamó? ¿De dónde nos llamó? ¿De dónde nos llamó? Le da quickie decirlo, ¿no? Usted vivía en tinieblas. Y no es que vivía en tinieblas porque era un demonio. Bueno, algunos de corbata son peores todavía. Sino que vivía en tinieblas porque no tenía visión, no tenía destino. Estaba encerrado entre cuatro paredes, no sabía hacia dónde dirigirse. Me acuerdo a los 16 años, clase en la escuela, clase de francés, hoy que hablaba la pastora de las materias. Clase de francés, la profesora de francés quiso hacer una actividad, no sé qué nombre ponerle, porque no era cultural, pero era una actividad educativa, o sea, parte de la materia, para tener algo, una lección objetiva, una enseñanza a la clase, nos llevó a ver una película. Repito, profesora de francés. Nos llevó a ver la película The Wall de Pink Floyd. ¿Qué tenía que ver? Si por lo menos fuera una película de Depardieu, qué sé yo, que hablara en francés al menos. No, nada que ver, en inglés. Bueno, me parece que la verdad es que a la profesora le gustaba la película, que la quería ver. Era la única razón. Y recuerdo todo el curso, toda la clase que estábamos en el cine. Al ver, ¿conoce la película? ¿Alguno la vio? ¿Sí? Hay unos cuantos ya de long time. Cuando terminó la película salíamos todos del cine, todo el curso completo. Hágase esta imagen, todos en silencio, cabeza agacha, caminando hacia la calle, con una sensación de depresión, de vacío, de soledad, de tristeza, de muerte. Eso es lo que generaba la película. Depresión. Y todo el tiempo, hasta el día de hoy, lo recuerdo, mire que pasaron años, hasta el día de hoy recuerdo escenas de la película, no porque las haya vuelto a ver, sino de aquella vez, de ver a este tipo, al protagonista, encerrado dentro de unas murallas circulares que se levantaban, y él lo único que miraba y hacia donde miraba era pared, pared, pared que subía. De ahí la letra de la canción de Wall, que dice: no soy más un ladrillo más en la pared. Entonces levantaba la vista, lo único que veía era pared, y hacia donde giraba era pared, pared, y después en un momento las paredes se venían sobre él, lo que lo llevaba, en la película lo llevaba al suicidio. Una de las escenas más culturales era el tipo cortándose las cejas y largando sangre por todos lados. Dicen que ahora las películas son medio sangrientas. Esto te estoy hablando de hace 40 años atrás casi. Generaba depresión. Esa sensación, esa posición de un hombre encerrado entre murallas, es la posición que nosotros nos encontrábamos antes de llegar a Cristo. Estábamos en tinieblas. No teníamos destino, no teníamos dirección y no sabíamos cómo salir de ese mismo lugar. Pero Él nos trasladó, Él nos llamó, Él nos movió de las tinieblas. ¿A dónde? Si es que a del sur no se le ocurre cortarla. Como anoche. Nos trasladó y nos llamó de las tinieblas a su luz. Lo que debemos hacer con eso es cumplir el propósito para el cual el Señor nos llamó y nos rescató y nos trasladó. El propósito tiene que ver con este de acá, el renglón de arriba, para que anuncien, para que usted cuente, para que otro sepa, para que sea sabido que se puede cambiar el destino, que se puede cambiar la forma de vida. Hoy la gente no sabe, está desesperada, no encuentra salida y sigue sin saber que necesita a Cristo. Cada día que pasa, una y otra vez se repiten situaciones donde hablo con alguien y lo que me piden, como si lo pudiera dar. No que me piden a mí, sino que le piden a Dios tener paz. No piden plata, Paz. La paz está más cara que el Bitcoin, que el dólar, que el euro. Y a veces cuando la situación se invierte, y hablo con alguna persona que empezó a venir a la iglesia, o que estuvo en alguna reunión, o que tuvo un acercamiento, o que estuvo un día, dos, y conversamos, ¿a que no sabe qué me dice? Siento paz. Es necesario que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Jesucristo vino para redimir. Jesucristo vino para adoptar. Jesucristo vino para salvar. Vamos de vuelta a Gálatas, que ya casi terminamos. Capítulo 4. Versículo 6. Bueno, le leo del 5 para seguir el hilo de la redención. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redención, adopción, salvación. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una expresión afectuosa, una expresión de deseo, un llamado afectuoso, como un hijo está llamando a su papá. Verso 7. Así que, conclusión, resultado del efecto de la venida de Jesucristo, conclusión y resultado del efecto del nacimiento, no del arbolito, no del Papá Noel, no del pan dulce, no del turrón, ni de la garrapiñada, ni de las castañas asadas de mi abuelo, que me las hacía comer casi a la fuerza. No. Resultado del nacimiento de Jesús. Resultado del cumplimiento del tiempo, de un momento, una generación que estaba vacía y en crisis, vino Él a solucionarla. Hoy la generación está vacía y en crisis. Hoy Jesucristo quiere volver a nacer en los corazones, renacer en los nuestros para nacer en el de los demás. ¿Qué es lo que pasó? Conclusión, resultado. Así que ya no sos esclavo. Ya no sos esclavo ni de tus vicios, ni de la enfermedad, ni de la opresión, ni de los conflictos sociales y económicos, ni de aquellas personas que te quieren dirigir a su antojo. No sos esclavo de la crisis, no sos esclavo de la enfermedad, sos libre. El Señor nos dio libertad. El día lunes de... ¿Esta semana fue que tuvimos la oración? ¿Esta semana fue? Se me van los días también, ya ni sé qué día vivo yo. El día lunes durante la oración de intercesión que tenemos con toda la iglesia, un lunes al mes, el Señor soltó palabra, el resumen de varias cosas que se soltaron ese día, más algunas cosas que ya estaban predichas, es la declaración que vamos a hacer el día sábado. El día viernes, este viernes, tenemos la cena anual de los obreros. Todos los obreros de la iglesia vamos a compartir también algo que tiene que ver con esta declaración, algunos puntos en forma así preliminar, pero después hacemos la declaración el día sábado. El viernes solo para los obreros, lo lamento, usted no puede estar, así que por más que venga de colado con comida, lo echamos. Es solo para los obreros. ¿Quiere participar? ¿Quiere estar en la cena del año que viene? Prepárese a servir a Dios. Prepárese para servir a Jesucristo, que es el que mejor paga y su vida va a estar en las mejores condiciones. Le decía, entre otras de las cosas que surgió en esa oración, el Señor nos habló de libertad. Y el año próximo, el 2018, en algunas áreas de nuestras vidas, se va a manifestar la libertad de Cristo. Libertad de Cristo significa, no le estoy hablando que usted lo ata, que está encadenado, que está preso. Quiero que me empiece a prestar atención hoy. Esto va así como de spoiler, ¿vio? Se lo estoy mandando así, le mando el tráiler anticipado para que sepa de qué se trata. Libertad significa que usted va a empezar a vivir en una manera libre, sin ataduras. Libertad significa que usted va a poder hacer lo que quiera. ¡Ojo! No hacer lo que se le canta las ganas. Hacer lo que quiera es para donde quiera ir, como se quiera mover. Libertad significa, ay, me estoy adelantando demasiado. Esto ya parece un spoiler en serio. Libertad significa que a lo largo del 2018, en un momento después de la segunda mitad del 18, usted va a poder darse el lujo de empezar a comprar lo que se le ocurra. Mira. Eso significa libertad. Usted se va a poder mover con libertad. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Escuche, que ya vamos terminando. Ya no sos esclavo, sos hijo. Hijo. Ya no sos esclavo, sos hijo. Y si sos hijo, tenés herencia. Si sos hijo de Dios, ¿tenés herencia de quién? A ver, vamos de vuelta. Si sos hijo, tenés herencia. Si sos hijo de Dios, ¿tenés herencia de quién? Ah, bueno, está bien.
prepárese para verse enriquecido. No le hablo de plata, sino de paz, de libertad, de felicidad, de gozo, de liberalidad. Prepárese para ver la mano de Dios obrando en su vida. También heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el nexo? ¿Cómo se hace para alcanzar este beneficio a través del nacimiento de Jesús? ¿Cómo se hace para que la vida de Jesús se manifieste en mi vida? ¿Cómo se hace para yo poder recibir esta herencia, para dejar de ser esclavo, para ser hijo y ser heredero? Juan capítulo 1, versículo 12, y con eso terminamos. A todos los que le recibieron, anote esa palabrita, recibieron. A los que creen en su nombre, recibir y creer. Les dio potestad, poder, capacidad, autoridad. Les dio potestad, primero, recibir. Segundo, creer. Eso le da capacidad y autoridad. ¿De qué? De ser hecho hijo de Dios. Ser hijo de Dios no se cumple por venir a la iglesia. Ser hijo de Dios no se recibe por poner una ofrenda. Ser hijo de Dios no se alcanza por participar en la siembra del sábado próximo. Ser hijo de Dios, mire, ni siquiera es por estar en una Santa Cena. Y casi, le voy a decir, algunos me van a decir que estoy equivocado, no importa. Me han dicho tantas cosas que... Casi le digo, ser hijo de Dios ni siquiera es por bautizarse. Porque... ¿Que se te cayó algún manto? Porque yo he bautizado a un montón de personas. Por eso repito, ser hijo de Dios ni siquiera es bautizarte. Porque salen del agua y siguen su vida como si nada. Ser hijo de Dios significa recibirlo, creer y a través de eso tener la autoridad para decidir ser. Porque dice, ser hecho, decidir ser hijo de Dios. Póngase de pie, por favor. Iglesia Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.